Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos de vuelta. Buenos días a todos. Hola, ¿qué tal? Bueno, comenzamos este día eh, con un día muy especial, quizás dándole un giro a estas transmisiones que estamos haciendo, a estos contactos con los que nos estamos conectando. Y la idea, para recordarles un poco a todos que veníamos viendo este tipo de terapias, ¿sí? Desde el arte terapia, otro tipo de terapias para activar estos procesos de conocimiento, de desarrollo personal, de autoconocimiento, para encaminar todas esas situaciones que a veces son cotidianas, pero que trascienden a lo físico. En esta oportunidad vamos a encontrarnos con Paola Balay, que nos va a hablar de lo que es alimentación consciente. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Hola, ahí te estoy viendo. A ver si te conectás, Pao. Ahí está, se dio a la Qué distancia. Pao, bueno. ¿cómo andás? Buenos Bien, días, todo ¿cómo bien. estás? Buenos días, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, les quiero presentar a Pao. Pao es mi terapeuta y aparte compañera, amiga. Eh, Amiga. Pau sabe muchísimo y en principio, Pau, antes de que empecemos a hablar del tema que hoy nos encuentra, quería invitarte, invitar a los que nos están acompañando a pensar un poco en este tema de la conciencia, ¿sí? Quiero que nos cuentes, en principio, tu profesión, pues yo te conozco, ¿sí? Pero es muy apasionante tus procesos y quiero, bueno, que le cuentes un poco a los que nos están viendo eh, tu profesión, qué estás haciendo ahora y que, bueno, de lleno nos metamos en esto de qué es consciente, ¿sí? Consciente, desde estar consciente o de lo que nosotros comprendemos de tener conciencia y después ver un poco el tema de la alimentación. Dale, dale. Sí, es un temazo, porque también es interpretación de cada uno, ¿no? Hay mucha información afuera y bueno, después hay que integrarlo y saber explicarlo desde la experiencia de uno. Desde mi experiencia, bueno, te digo así rápido, o sea, hice muchas cosas en mi vida y en este momento me dedico al acompañamiento del proceso evolutivo, ¿no? De la búsqueda esa interior que cada uno, ¿no? Como con sus herramientas puede llegar, pero bueno, en ese proceso hay muchas herramientas que ya tenemos como registros akáshicos o balancing o biodescodificación, hay un montón de herramientas que nos ayudan a cortar los procesos, ¿no? Y a entenderlo un poco mejor porque hay gente que ya se sentó a pensarlos y bueno, algunos resuenan con uno, otros con otro. Entonces, bueno, tengo varias herramientas como para empezar el proceso de indagación, ¿no? Con uno, como para ver para dónde quiere ir. A eso me dedico ahora y me encanta. Es como que llegué a esta etapa y estoy descubriendo un montón de cosas, acompañando a gente y también es mi proceso, ¿no? Porque lo que hace la gente
que consultes también mostrarme esa parte de mí, ¿no? Que capaz que no lo pensé, entonces, bueno, es otro punto de vista sobre la misma situación como para analizar, así que invita todo el tiempo, ¿no? A seguir como conociéndose sobre todo, ¿no? Que ese es el punto, es conocerse, y para mí ahí viene el concepto de conciencia, ¿no? Puedes tener conciencia de las cosas, de la información que hay en el exterior, pero yo o sea, lo tomo como estar en conciencia, o ¿no? Como la conciencia es como estar en presencia, cosa de poder discernir esa información exterior y ver qué me sirve a mí, ¿no? Para mí eso es estar en conciencia, es como entender de dónde vienen las cosas, si son mías, si son de afuera, saber cómo gestionar eso, ¿no? Cómo entenderlo y fluir, ¿no? Con eso, es como en el aprendizaje. Eso es para mí es estar en conciencia en este momento, capaz que más adelante tiene claro, otra definición. Para mí en este momento cuando yo pienso ¿no? En cualquier alimentación consciente o conciencia colectiva, ¿no? Es estar en ese presente de poder discernir, ¿no? Desde Exactamente. ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, de hecho, lo estuve investigando porque me encanta, ¿no? El tema este de conciencia, viste que está conciencia con C y con Ah, SS, conciencia. sí, Y justamente consciente, ser consciente es como una especie de instancia moral y ética, ¿no? O sea, se habla ah, de conciencia cuando uno es consciente de que algo está bien o está mal. ¿Sí? Es como una instancia moral y claro. ética. En Ujú, cambio, ser consciente justamente va con el verbo ser y estar, ¿sí? Estar claro, consciente, ser consciente. Y lo que conocemos ahora es como estar en presencia, ¿no? Estar claro, en esta situación y ser consciente de lo que estoy haciendo, pero a nivel claro, corporal, a nivel mental, pero integrando esa instancia en mi propio cuerpo. ¿M? claro. Ser consciente cuando estoy caminando, ser consciente cuando estoy lavando los platos, cuando estoy andando en bicicleta. Ese momento que no está muy incorporado en nosotros generalmente. Es como que vamos en piloto automático. Claro, Inclusive en el mindfulness es el principio, ¿no? De concientizar claro, la acción, concientizar el movimiento o concientizar la no acción. claro, Y en este sentido, eh, cuando nosotros nos alimentamos, eh, y que cuando uno está haciendo el reset, ¿no? De cómo nos alimentamos, claro, no hablemos de con qué, no hablemos de con qué, porque ese es otro tema, pero de cómo nos alimentamos y todos los procesos que desencadena eso, y sobre todo cuando estamos hablando de patologías. ¿Mm? Cuando estamos hablando de eh, procesos físicos, procesos crónicos, ¿sí? Enfermedades crónicas y las consecuencias y esa decisión de la ciencia, ¿no? A partir de encasillar una enfermedad, encasillar un proceso y separarlo eh, a veces hasta drásticamente, ¿no? De todo lo que es la alimentación cotidiana de esa persona, ¿no? Hablemos de cosas leves, de una depresión, de una situación eh, hasta, hasta temporal, de una gripe. O sea, no todos los medicamentos son para todas las personas y no toda la alimentación sana, entre comillas, que conocemos, es para todas las personas igual. Y sobre todo atravesando un determinado proceso. En este sentido, Pau, ¿qué nos podés ampliar desde tu experiencia con respecto a eso? bueno, te cuento más o menos mi proceso, ¿no? Yo crecí en una casa digamos, que estaba el Mendicrim Diet, ¿no? Como sin grasa, cero grasa, ¿no? Con mucho deporte. Entonces ya tenía noción de que había que prestar atención a la alimentación. Después ya cuando fui, bueno, creciendo un poco, quería mejorar
mi capacidad en el deporte, o sea, tenía mucha intención, mucha mente, pero el cuerpo no funcionaba como yo quería. Entonces empecé como mi camino hacia la alimentación, como mejorar la alimentación, que eso fue como empecé, como para poder rendir y hacer las cosas que yo quería de la forma en que veía que todos podían hacerlo. Sin entender que, bueno, que cada uno, ¿no? Tiene su, digamos, su paquete biológico, y no todos tienen que hacer todo lo que hacen todos, ¿no? Pero bueno, es una etapa que pasamos todos, ¿no? Como decís, bueno, ella hizo esta dieta, bajó de peso y yo hago esta dieta y no bajo de peso, ¿no? Entonces, bueno, investigar eso, bueno, capaz que es otra dieta, o capaz que no lo hice bien, bueno, sin entender la complejidad de que la alimentación no es solo el alimento, sino, digamos, todo el contexto, ¿no? La emoción, los estímulos, la biología, que a veces, digamos, es como que juega un papel, que no lo tomamos en cuenta. La biología es animal, ¿no? Como es muy básica y muy específica. Y a veces uno cree que está comiendo la mejor comida que puede conseguir digamos, con los ingredientes más limpios que se puede encontrar en el planeta, pero si la emoción o la percepción de uno en cuanto al alimento no es la correcta, eso no nos nutre, ¿no? Entonces, como eso es lo que fui aprendiendo. Y bueno, por muchos años me dediqué a la alimentación, buscar qué funcionaba en mí, hice como todo lo que se te puede ocurrir, desde crudo y vegano hasta keto, hasta, bueno, todas las variedades. Era muy específica en los estudios científicos. A veces me cuestionaba algunos estudios científicos porque sabía que hacían el claiming sobre un producto y después porque en ese estudio digamos, dio determinado beneficio, después lo usaban en todos lados, pero no quería decir que iba a dar el mismo beneficio combinado, bueno, y muchas cosas más. Una Eh, al, consulta. al, sí, En ese sentido, con esa experiencia, porque vos inclusive te dedicaste a la comercialización de alimentos, tuviste varios años una empresa dedicada a esta venta y distribución de alimentos específicos, ¿no? claro, Eh, ¿Qué? Porque a veces se me ocurre que la gente en general, inclusive también me ha pasado, ¿no? Esta idea de alimentarse como una moda, así como nos vestimos, así como se pone el tono de moda, bueno, ahora es comer harina integral, bueno, ahora es comer semillitas. Y de repente vamos incorporando, yo particularmente aprendí, me costó bastante, aprendí a comer con mis hijas, ¿sí? Me empezaron a enseñar formas de trabajar con las semillas, formas de hacerlos crudos, qué eliminar y qué no, qué comprar y qué no, pero lleva todo un proceso y no todas lo que nosotros conocemos como alimentación saludable es indicado. Cada organismo, cada estructura biológica tiene un contexto especial donde cada uno tiene no solamente que investigar, sino que también no guiarse por la publicidad de lo que es sano. Porque, por ejemplo, con claro. las leches, antes la leche de almendras era específica y te enseñaban cómo hacerla. Y ahora ya hay leche de almendra industrializada. ¿Cómo es eso? Claro, Eh, sí, sí, sí. Contanos No, por un eso te poco. digo lo del concepto, ¿no? La leche de Claro, almendra tiene un beneficio para allá industrializada y pones leche de almendra, bueno, los ingredientes son otros, pero más, o sea, eso es lo que me dio y agradezco el almacén de productos orgánicos. Yo me dedicaba más allá de la dieta que vos hicieras o el estilo de vida, que tengas como los ingredientes básicos, porque sí creía digamos, que si el ingrediente estaba contaminado, ¿no? Como la base de tu alimentación estaba contaminada, sí tenías otros resultados. Entonces me dedicaba a esto. Y lo que pude ver es la variedad en gente, casos, ¿no? Como hay tantas combinaciones como humanos.
en eso, ¿no? En qué significa comer chía para uno y para otro, ¿no? Como hay mucho. Y eso es lo que me enseñó con respecto a lo de la moda, ¿no? Más allá de la moda, digamos, éramos personas que estábamos realmente buscando un camino para el bienestar, realmente cuidar el cuerpo, ¿no? Como preservarlo para poder ejecutar, digamos, tareas como con más, ¿cómo puedo decir? Eh, con mejor calidad, ¿no? Como era lo que estábamos buscando todo. Entonces salían investigaciones científicas eh, y más allá de la moda o no, era real, digamos, lo que se investigaba y se descubría. Entonces, digamos, por eso surgían de ahí estas modas, ¿no? Después mal interpretadas, porque hay que tener un discernimiento o tenés que entender el estudio básico como para decir, bueno, pusieron 100 personas, no sabes si son saludables o no, ¿no? Como no sabes el estado, diferentes edades, no sabes como la genética de cada uno, pero bueno, descubrió que 100 personas comiendo chía bajaron el colesterol. Bueno, ya la chía baja el colesterol y no es así, ¿no? Como hay el cuerpo hace muchas cosas para bajar y subir el colesterol, dependiendo las emociones, ¿no? Como bueno, la epigenética lo muestra bastante bien, ¿no? Como dependiendo de tu entorno, el físico o la biología funciona distinto, ¿no? Entonces, lo que me dio este negocio, ¿no? Como el almacén, es ver eso en la gente, que no era la única, que había cosas que no funcionaban en mí, entonces como, ¿no? Como ver eso también, que estábamos todos en la misma y ver gente que comía como perfecto, en el sentido de lo último que se había investigado, ¿no? Como y se enfermaba. Te cuento así como rapidito, en un momento yo estaba como muy cansada, muy agotada, con sobrepeso pero más líquido, entonces como dije, bueno, tengo que hacer algo, ¿no? Como estoy trabajando acá, tengo toda disponible, ¿no? Como todo lo que quiera desde suplementos a alimentación, claro, fui a un deportólogo, era más, mezclaba la nutrición y el deporte, que a mí me gustaba esa combinación, y bueno, me preguntó cómo comía y yo le decía que la verdad que yo no quería, no comía 5 comidas. En ese entonces te pedían mínimo 5 comidas cada 3 horas, era algo metabólico que debías comer. Y yo le decía, la verdad que llego a la segunda y ya como no quiero más comida, ¿no? Bueno, me explicó que estaba dañándome, bueno, un montón de cosas, me sentí como súper culpable y empezaba a comer y la verdad que me llenaba y eran 5 comidas que como en mi horario de trabajo es como que no combinaban y bueno, yo me exigía y entrenaba, estaba como mucho más agotada encima. Y hace poquito lo vi, ¿no? Como en un vivo, y él está impulsando el ayuno intermitente. Entonces te explicaba antes, después, hacer una sola comida, que yo vi ese proceso del ayuno intermitente, eh, y entendí, ¿no? Como la ciencia fue a investigar qué era esto que en todas las culturas hacían ayunos, ¿no? En un momento, entonces, del año. Entonces, ¿qué era? Entonces ahí o sea, y no pasó ni 3 años, ¿no? Como de que tuve esa entrevista y ahora Ese lo cambio. veo. Claro, entonces, por eso lo que te digo de volver a uno, ¿no? De volver a qué funciona para cada uno y chequear más allá de lo que uno come, digamos, chequear dónde come, chequear cuáles son los estímulos cuando come, es otro resultado, conocer el cuerpo realmente, ¿no? Como eh, ir a fondo con uno, ¿no? Con uno y decir, sí, esa información, si la chía te hace, ¿no? Como tiene beneficios por la fibra, por el aceite que tiene, todo lo demás. Bueno, sabes, es conocimiento, sabes el beneficio y capaz que le das información a tu cuerpo que cuando necesites ese tipo de vitaminas o minerales o lo que tenga la chía, te pida chía y no te pida, no sé, algo salado, ¿no? Porque estás necesitando algo de lo que tiene la chía o otro alimento, ¿no? El otro día me pasaba, yo estoy como súper comunicada en ese sentido. Ya había comido, ya estaba como llena y ya estaba por acostarme. eh,
y eran como tarde, y no tenía hambre, pero tenía ganas de comer algo salado, ¿no? Y decía, ¿de dónde viene esto? ¿No? De a esta hora comer algo salado. Y en realidad tenía agua, que yo le pongo un poquito de sal rosada, y tomé un vaso de agua, y digo, bueno, tomo agua y después decido si que como, que no. Y en el instante se me pasó esa sensación. O sea, que mi cuerpo o sea, mi mente interpretó necesito algo salado, pero mi cuerpo lo que está diciendo necesitas minerales y agua, hidratarte, ¿no? Digamos, y bueno, es entender eso, ¿no? También, que yo estoy obviamente prestando atención, pero es eso, empezar como digamos, ya vimos todo, ya, o al menos yo, ¿no? En mi proceso ya investigué todo, compré libros, veía videos, me entrené, ¿no? Incluso iba a empezar la carrera de bioquímica para entender, ¿no? El proceso biológico y estaba como muy en la biología, ¿no? Concentrándome en la biología. Bueno, cuando cierro el almacén, o sea, tenía ese pensamiento, ¿no? O esa pregunta de si hay gente que yo veía por lo que compraba y por lo que decía que cómo comía y por qué se enfermaba, ¿no? Como que faltaba a todo eso. Y bueno, por esas cosas ¿no? De uno enfocarse en eso, empecé a ver todo esto que es a lo que me dedico ahora, que es ¿no? Cómo influye las emociones, cómo influye la biología, los programas biológicos que nos defienden, ¿no? En realidad, cómo influye la epigenética, o sea, el entorno, cómo influye la cultura, cómo influye, digamos, un montón de cosas. Es que realmente estamos atravesados, ¿no? Por Eh, todo esto. O sea, no es solamente comer, por eso decía, no es solamente comer, sino cómo comemos. claro, Porque más allá de todo el proceso que tengamos interno, ¿no? Por ahí alguna enfermedad, alguna situación eh, de neurosis común que la tenemos todos. Este, el tema es de estar consciente en ese momento de cómo incorporamos ese alimento, ya sea una fruta, podemos estar comiendo una fruta porque no tenemos tiempo, porque estamos en la oficina y tenemos esos 5 minutos y no tenemos comida y bueno, me anoté una fruta y me la como y no estoy pensando en la fruta ni en nada, estoy pensando en lo que voy a hacer después. Entonces claro, todas esa poca vitamina que tenía ya la fruta, eh, pasa por mi organismo como si nada, porque mi claro, organismo no se está enterando de que yo lo estoy alimentando. Es como llenar un hueco vacío y ponerle. Si le meto algodón es lo mismo, si le meto trapo es lo mismo, si le meto un pedazo de papel es lo mismo. tal Es cual, como que incorporamos el alimento de esa manera. claro. Y por ahí sentarme y observar qué estoy comiendo, cómo lo estoy comiendo, saborearlo, por ahí me da muchísima más información y muchísima más energía esa manzana que todo lo que comí durante todo el día. Sí, pero ahí Me viene vamos a la mente, a la alimentación consciente, es la conciencia de estar presente cuando hacemos no, cuando hacemos las cosas. Es una práctica, ¿no? Como uno dice, bueno, ¿soy consciente o no? No, es como uno empieza a tomarse los 2 segundos para mirar el alimento y decir, ¿qué es esto? ¿Por qué como? Sin juzgar, ¿no? Porque, no, sin digamos, jugar. sí, yo he estado en etapas que picaba cosas y no tenía sentido de alimentación, era, ¿no? Como para tapar o de aburrimiento para cambiar un poco de foco y después volver, ¿no? Que a veces nos pasa, estás mirando una película y te da como, por de la nada te da ganas de comer algo, pero no es que tenés hambre y necesitas nutrirte, sino como es una combinación de estos estímulos, ¿no? Y también la cultura que te dice, si estás triste, come helado, chocolate, ¿no? Y entonces está en nuestra mente esto, hoy estoy triste, bueno, voy a comer algo rico, ¿no? Como darse mimo a través de la comida, eso existe también. Sí. Y no está mal, ¿no? Nos trajo hasta acá como humanidad, como humanos, ¿no? Como estamos vivos. Entonces,
funciona, evidentemente. Pero bueno, el estar consciente para mí y sobre todo en la alimentación es eso, ¿no? Es tener la capacidad de escuchar el cuerpo, observar, ¿no? Si es un estímulo de ansiedad, si es un estímulo realmente de hambre, ¿no? ¿Qué pasa después que como determinada comida, ¿no? ¿Cómo me siento después? Ir observando esas cosas, porque creo que es lo único que tenés como certeza, ¿no? Si toda la información de afuera está bueno saberla. Yo no es que digo, bueno, olvídate, no leas más, no. Yo sigo leyendo un montón de descubrimientos, sigo gente que está como en la ciencia enfocada, ¿no? Como en esto del bienestar en general. Y me parece importante, ¿no? Los descubrimientos que ellos hacen es bastante interesante, pero digamos, que sea información para uno, cuando uno siente que está necesitando algo más, que sean opciones como para ver si funciona con uno o no, ¿no? Como decir, bueno, trato, esto de la manzana cuando estás apurada, bueno, me siento una manzana te puede dar todos los, o sea, todos los nutrientes que necesitas en ese momento, pero si tenés la conciencia, yo hago como un ritual a esta hora, ¿no? Como en esta etapa, digamos, como hago un ritual, agradezco, bendigo, ¿no? Como le indico a mi cuerpo, esto va a ser alimento para nutrirme, lo que no me sirva va a salir y va a servir como nutriente, ¿no? Para bueno, la tierra o lo que sea, para volver a ser alimento. Digamos, hago todo como un ritual cuando estoy comiendo. Y la verdad que a mí me funciona, digamos, yo creo que me funcionó más eso que realmente toda esta época de comer perfecto y frustrarme porque no funcionaba o porque no tenía el resto físico para todo lo que quería hacer, ¿no? Como, digamos, como en papeles estaba haciendo lo correcto, ¿no? Pero bueno, lo hacía con información del exterior esperando que me salve, ¿no? Como decir, bueno, si sigo esto, logro esto, ¿no? Bueno, para mí es como, hice, que, sobre todo en esta etapa de confinamiento, ¿no? Que tuvimos, que yo no tenía acceso a la alimentación que yo necesitaba y justo estaba como en investigación de toda esta parte emocional y todo. Y dije, bueno, empecé a entender y confiar en mi cuerpo, que podía absorber, ¿no? Como y hacer su función, porque la hace perfectamente, de desintoxicar lo que no necesitaba, o de sacar del cuerpo, o darme la señal de que haga ayuno, ¿no? Como empecé a confiar y a tratar, y, ¿no? Como empezar a tener esa comunicación con el cuerpo, y de hecho empecé a bajar de peso, tengo mucho mejor estado físico, yo tengo 47 años, o sea que incluso de los 20 tengo como mucho mejor estado físico, mucho más control de mi cuerpo, ¿no? Como lo siento, antes no, mi mente iba para allá, mi cuerpo para allá, no tenía la conexión, ¿no? De la mente y el cuerpo, ¿no? Como está en eje con mi cuerpo, como decir, bueno, caminemos ¿no? Y hacer una combinación de mente y cuerpo como para caminar. Te digo cosas básicas Sí, que sí, estoy haciendo ahora, ¿no? Como, sí, 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 parece fácil, realmente, o sea, pero a veces cuando nosotros conversamos de esto, me pasa conversando con amigas, con gente que conozco, eh, que es como, parecería que nuestro cerebro funciona de manera autómata y nuestro sí, cuerpo es como, se me hace como muy literal, ¿no? Como un tacho de basura. Es como que totalmente. le cargamos. Y no es para los que nos están viendo, ¿no? No es una cuestión de sentarse y hacer una meditación y No, estar 45 minutos para comerme la manzana e invocar. No, no, no. Es simplemente el hecho de ser consciente de que eso que yo estoy por comer, me va a dar la energía que yo necesito. Estamos hablando de energía, estamos hablando de conciencia. El alimento
más allá de lo que ya sabemos que es comida chatarra y comida que no sirve, y comida que engorda y que es nociva, todo eso ya teóricamente lo sabemos. Que lo Claro, comamos ya es una elección, pero si yo estoy en un proceso de, vamos a decir, estoy en una terapia, ¿sí? Estoy haciendo un proceso terapéutico porque, no importa, estoy tramitando algo y procesando algo que me pasa emocionalmente. La alimentación es troncal, porque claro. yo, o sea, no es por un lado ir al psicólogo, estar 2 horas en terapia e ir y abarrotarme con, o sea, es una unidad, el cuerpo funciona como una unidad. Entonces, es lo que digo, es lo que pienso, es lo que como y es lo que hago. Claro. Funciona, esta maquinaria que somos funciona en esa unidad, en esa armonía. Entonces, de nada me sirve, o sí, me sirve ir a terapia, hacer determinada terapia física, psicológica, energética, pero también ese acompañamiento tiene que estar en cada alimento que yo como, porque ahí está la armonía, porque ahí está mi propia biología. Mi biología va a responder en la medida en que yo vaya armonizando todos esos circuitos que hacen lo que soy yo, lo que es cada uno Sí, en la yo creo que llegás, de una forma u otra llegás, por eso para mí lo que me funcionó a mí es empezar, ¿no? Como esa práctica de ser consciente un segundo, un ¿no? segundo. Como, claro, es como que bueno, después hablaremos en otro, en otra entrevista cómo llegar a esa claridad, ¿no? De tener esa Ese cómo diálogo. facilitar ese proceso de ese segundo de observación antes de actuar, ¿no? Como, y yo creo que llegás, si vos vas al psicólogo o lo que sea que trates vos la emoción, ¿no? Como después el cuerpo, si le prestás atención, funciona con vos. Hace poquito me pasó, tuve una situación en que estaba en una situación en que ya no funcionaba para mí. Y yo la seguía como estirando un poquito más, tratando de tomar la decisión de cerrar un ciclo. Y el cuerpo, digamos, porque ya tengo esta conexión y se lo pedí, el cuerpo me dijo, bueno, no, basta, no tragas más esto, emocionalmente, ¿no? Y se me cerró el estómago y por 3 días no podía comer, ¿no? Como, pero no me sentía mal, tenía energía, todo, pero se cerró, como dijo, no, esto no lo tragamos más. Cuando tomé la decisión de cerrar ese ciclo, digamos, como que ya lo tenía planeado, bueno, entonces el cuerpo volvió de a poquito, ¿no? Con líquidos, todo, y volvió a ser normal, pero no tuve o sea, no estaba enferma, fue una, digamos, como la comunicación con el cuerpo y lo respeté, ¿no? Porque capaz que uno después dice, hoy no, estoy mal estómago, tomo medicación, voy al médico, ¿no? Como cambio la situación y a veces el cuerpo necesita ese parate, ¿no? Como para decir, bueno, lo que estás comiendo viene también con una emoción que es tóxica. Entonces, Exacto. comas, Y ahí es ¿no? el Como punto. caviar, bueno, no caviar, pero comas, ¿entendés? La comida perfecta, traída, no sé, casi como cultivada por vos, recién sacada de la tierra. Si viene con una emoción tóxica, esa lechuguita o esa espinaca te va a caer mal. ¿Entendés? Entonces, Tal cual. como respetar eso también, respetar eso de los Me tiempos que el viene, cuerpo habla. me viene un poco a la mente, ¿te acordás la película Como agua para chocolate? Sí, claro que Eh, Dicen los budistas que los procesos de la preparación del alimento son claro, sagrados, son totalmente. sagrados, son procesos alquímicos. Entonces, cuando uno está preparando esa comida desde esa emoción Totalmente, nociva, ya la comida está intoxicada. Entonces, claro. ser conscientes de eso, ¿sí? Ahí está el tema de la alimentación saludable. Si yo estoy nerviosa, si yo estoy enojada, una situación de enojo con alguna persona por alguna situación específica y estoy preparando la comida, esa comida ya tiene esa vibración. Claro.
Entonces, de eso estamos hablando también cuando estamos hablando de la alimentación consciente. Yo tengo que estar Totalmente, consciente de mi corporalidad, de mi proceso emocional para hacer eso. O para claro, decidir y ser totalmente consciente para decir, bueno, no lo hago, no lo hago, no cocino esto porque no estoy bien. A mí claro, particularmente me pasó en un momento de la vida en que yo no estaba bien, no estaba conforme. Estaba atravesada por un montón de situaciones y decidí dejar de cocinar. claro, Eh, y fue la mejor decisión que tuve, porque yo me daba cuenta totalmente, que cocinaba enojada, que cocinaba claro. eh, eh, para la familia, pero que cocinaba desde ese lugar de enojo, desde ese lugar de resentimiento, y que no tenía ganas. Y era como fui muy consciente de eso y dejé de cocinar, y fue lo mejor que pude haber hecho para Sí, mí y viste, para la a gente que me veces por eso te rodeaba. digo, claro, uno lo hace naturalmente y más allá de que vos te cocines tu propia comida cuando comes de alguien que cocina, ¿no? Por eso volviendo a uno, ¿no? Como por eso yo hago la bendición, ¿no? El ritual de al menos tener 2 segundos como para decir, bueno, neutralizar esa comida y que sea alimento, ¿no? Como que nutra y eso sea la única función de ingerir esto, ¿no? Como, por eso digo, avisarle al cuerpo, bueno, ordenarle básicamente, no ordenarle como tirano, ¿no? Ordenar es Sí, 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 ordenar, ¿no? Como ordenar. poner orden. Ordeno, pongo orden al cuerpo, que esto lo tome como energía, ¿no? Como nutriente, como energía, y neutralizo ¿no? Cualquiera que haya impregnado su energía, como neutralizo eso. Eso es lo hago yo porque, digamos, con todo lo que estoy aprendiendo es como que me siento cómoda con eso, cada uno buscará su forma, ¿no? De enfrentarse al alimento. Pero sí me sirve a mí en este momento separar mi estado emocional del acto de alimentarme, ¿no? Como, y bueno, o sea, me siento bien, me está funcionando a mí, por eso también lo digo, como dije lo otro que no me funcionaba, ¿no? Como es lo que me está funcionando a mí, por ahí les puede servir a la gente que está viendo, que va a ver después, me parece como importante, al menos como observación, decir, uy, a ver, trato, capaz que no le funciona, capaz que sí, ¿no? Pero bueno, Claro, y hay que yo creo que la probarlo. idea en este momento es eso, es tomar conciencia de que la única certeza que tenemos es la nuestra, ¿no? Como que es que esa en nuestra realidad y al final lo que va a pasar con tu cuerpo cuando te alimentás. Entonces, como observar todos esos factores, ¿no? Como sí, digamos, tengo que reconocer que si tienes una alimentación, digamos, basada en ingredientes, bueno, orgánicos, si conseguís, o bueno, lo más cercano a la tierra, incluso hacer nuestros propios cultivos, y tener una alimentación balanceada en conciencia, ¿no? De qué te da cada alimento, sí te pone en otro nivel físico, ¿no? Como para seguir adelante y te da otro tipo de energía. El cuerpo es capaz vos le das plástico y nada, no sé, de chiquito, no sé si te acordás que, no sé, habrás comido una bolita o habrás comido un chicle y después como La tragaste. salió. No, el cuerpo sí lo va a hacer. El cuerpo, digamos, la verdad que es Es tremendo mágico. la inteligencia que tiene. Pero lo que hace eso es como que le va a dar trabajo, vas a tener menos energía para otras cosas, entonces digerir, ¿no? Todo lo que vos ingerís y sobre todo las mezclas, es un trabajo para el cuerpo hacer todo eso. Entonces, tener en cuenta que cuando vos comes así, hay energía que se va a enfocar solo en digerir y en desintoxicar, porque no todo lo que tiene ese alimento es nutritivo, entonces como sacarlo del cuerpo por muchas vías que las tiene, entonces eso sí tomar en cuenta, ¿no? De lo que se investigó, qué alimentos hacen que puedas tener una digestión, como lo puedas digerir más rápido, que se convierte en energía más rápido también, y que no interfiera en el proceso de lo que tenés que hacer en el día, ¿no? Como función, ¿viste? Por ahí estás trabajando Claro, y comes no sé, un lechón
con papas y no sé, ¿no? Como salsa, y bueno, capaz que te da un poco de sueñito después. A la tarde no vas a funcionar, ¿no? Como tan De bien, manera porque el cuerpo se está óptima, claro. ocupando. Sí, sí. No, lo mismo que dices que cuando comes muy tarde y te vas a acostar, y bueno, el cuerpo tiene que, imagínate, digerir, ponerte en un estado para reparar, bajar, ¿no? En el sueño, hacer toda la limpieza que hace durante el, ¿no? Como la noche, limpia y regenera un montón de cosas, o sea, y bueno, no sé si vas a dormir tan bien, ¿no? Como tener en cuenta No, pero esto, qué le aparte, estás más haciendo allá al de eso, cuerpo. más allá, sí, no, tal cual, lo que vos decís, más allá de eso de dormir bien, hay un reloj biológico corporal Claro, que, bueno, se ve no solamente en Ayurveda, sino se ve en el yoga, que claro, el es circo, el reloj, es sistema interesantísimo. circadiano. Exacto, exacto. El sistema circadiano que sería interesante que la gente lo investigue, Claro, inclusive que se ponga también a evaluar qué comemos y a qué hora comemos, porque así como todos tenemos una organización, nuestra biología tiene su propia organización. Entonces, hay claro, momentos en que, no me acuerdo ahora lo exacto, pero eran 24 horas, o sea, el organismo tiene 24 horas y consecutivamente se van desintoxicando cada uno de nuestros órganos. Es claro. fantástico. Por Sí, sí, decir, sí, no me acuerdo ahora los horarios, pero suponete, el pulmón se desintoxica de 3 a 4, el hígado de claro. 4 a 5, el corazón de 5 a 6. O sea, es una maquinaria perfecta que Claro, por eso obviamente cuando vos te despertás, ¿no? Como a la noche, es información a qué es hora te despertás. información, Estaría bueno, claro, tal cual, todo porque es ahí te está información. diciendo en qué proceso estabas y se paró, ¿no? Porque, bueno, hay una disfunción o algo. Por eso te digo, la información de afuera, toda la investigación, mientras más conozcas tu biología, como mejor, Obvio, ¿entendés? La entendés y podés conectarte más. Por eso es importante eso, ¿no? Como, pero sin no tomarlo como que eso va a hacer que yo llegue, ¿no? Como a lo mejor, sino al revés, tomar eso como información y yo hacerme cargo de mi propia alimentación, de mi, ¿no? Como mis propios estímulos, ver como es como hacerme cargo del cuerpo, conectarlo con la mente y tratarlo como una unidad, ¿no? Como parte de todo del bienestar, ¿no? No solo el bienestar es, no sé, el aspecto físico, no, no, el emocional, el energético, ¿no? Como hay, bueno, muchos más cuerpos, pero es el todo, prestar atención al todo y comunicarse con todos, ¿no? Como que creo que es, para mí en este proceso evolutivo es la conclusión final, ¿no? Como el punto final ¿cómo puedo decir? Eh, sí, el sentido de todo esto, ¿no? Es como llegar a ese punto de observar todo lo que viene, poder digerirlo, ¿no? Con el cuerpo físico, emocional, ¿no? Como pasarlo por el cuerpo, como integrarlo y después seguir, ¿no? Como lo que no nos sirve lo desechamos, lo que nos sirve lo mantenemos, pero sí hacerse responsable uno y como te decía antes, es la única certeza que tenemos, ¿no? Como ir al médico tiene que ser lo mismo, tiene que ser, mira, quiero averiguar por qué tengo este síntoma, dame el diagnóstico, dame opciones que tenés, protocolos, pero bueno, después lo veo yo cómo lo quiero tratar, ¿no? Como exacto. investigar uno, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Y hay, como vos decís, la ayurveda, la medicina china. Hoy en día Internet es como no sé, es lo mejor que nos pasó en el sentido que tenemos acceso a La pandemia información nos para abrió tomar las las propias puertas. decisiones. Sí, Sí, sí. Sí, yo, eso lo aceleró. sí, yo creo que la alimentación consciente es desde este lugar, ¿no? Pararse en un lugar de poder de uno mismo, de Claro, soberanía. Me suena esa palabra. totalmente. Una Claro, soberanía corporal, una soberanía consciente de manejar mi propio territorio
y desde ese lugar elegir de, si yo voy al médico por determinada consulta, no darle el poder a ese discurso, a esa narrativa únicamente, ¿sí? Tomar de esa narrativa lo que a mí me resuena, lo que a mí me parece coherente, y si tengo dudas, voy a otro especialista y oigo otra campana. Y después voy, o sea, voy buscando dentro de ese espectro, dentro de esas herramientas que yo tenga a mano en cuanto a un complejo multidisciplinario de clínico, y después ver a mí qué me pasa, porque a veces, muchas veces los procesos, sobre todo los procesos de digestión, son totalmente emocionales, las consecuencias que tenemos sobre nuestra corporalidad y sobre nuestros procesos digestivos son totalmente emocionales. Si yo estoy en plena discusión con alguien, o si yo estoy rompiendo una relación con alguien, difícilmente cualquier alimento que yo incorpore me va a caer bien, porque lo que no me está cayendo bien es ese proceso emocional que yo estoy atravesando. No, pero por eso digo, a mí lo que me funciona es como tomar ese momento de hacer ese ritual que inventé, ¿no? Porque, bueno, con todo lo que conoces decís, bueno, ¿qué herramientas tengo? ¿Cómo lo hago? ¿No? Dice, o sea, ordenarle al cuerpo, indicarle que la intención de este alimento es solo para nutrirte, ¿no? Como para llenarte de energía, lo que quieras decir, ¿no? Como sacarlo de la automaticidad de me peleé porque son las 12 voy y como, y todo sigue automático, ¿no? Claro. Como separar eso, Abrir bueno, los me diálogos. peleé, eso es una cosa, claro. Abrir Ahora un me toca diálogo con el alimentarme cuerpo. porque, claro, Exacto. porque el cuerpo necesita esa energía o no, o quiero tomar sol, bueno, nada, tomo sol y me alimento, ¿no? Como por la energía fotónica. Aprender eso también, que va, o sea, Sí, porque uno no puede alimentarse solo cuando estás bien, ¿no? Como feliz, ¿no? ¿Entendés lo que te digo? Lo podemos hacer, eso de separar, bueno, como decir, bueno, trabajo, termino a tal hora, bueno, ahora es mi tiempo, ¿no? Y dejo de trabajar. Como ese tipo de cosas son solo percepciones y bueno, no entendiendo y tratando de comunicarse con su cuerpo, lo puede hacer fácil, o sea, lo estoy haciendo, ¿no? Como lo estoy procesando y haciendo. Sí, también respetarlo y escucharlo, ¿no? Como me pasó que no lo estaba escuchando y bueno, se cerró, como, y una vez que el cuerpo hace eso, ¿no? Como hace no es enfermedad, pero hace un síntoma, hizo exacto. todo un movimiento para cerrarse. Entonces ahí me parecía evidente que hay que darle tiempo a que se vuelva a relajar, ¿no? Porque estaba en tensión, hizo una tensión como para decir, no, no comas más porque, ¿entendés? Te estás intoxicando. Y más allá de que yo entendí que el cuerpo decía emocionalmente, no lo que yo comía, entonces como, pero va en conjunto, no lo estaba Claro, logrando. claro. Entonces es como que le di el tiempo, entender eso, que me parecía a mí como correcto, ¿no? Obvio chequear, porque tampoco es como que chequear si no tenés otros síntomas, ¿no? Acompañado, porque puede ser que necesites una consulta o como diagnosticarlo, ¿no? Un poco más. Claro. Sí, sí, Y armar todo un eso también es espectro. información. Armar un Sí, espectro, y yo hablo básicamente por ahí de algo que puede llegar a ser como crónico, qué sé yo, ponele, es muy claro, común escuchar el tema del reflujo, de la hernia hiatal, de la sí, 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 constipación, hay un montón de cuadros que son específicamente del aparato digestivo. claro. Más allá de, bueno, ir a patologías que son, que yo, el síndrome de Crohn o cosas así que son más graves. Pero Ujú, toda patología inclusive tiene un proceso evolutivo. Entonces, si claro, nosotros no abrimos ese diálogo, como el diálogo psíquico, ¿no? De discutir con nuestra cabeza, ¿qué hago? ¿Voy a esta reunión? No voy. No voy porque va a estar fulano. Ese diálogo que tenemos con nuestras propias claro, sí, decisiones, sí, 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 total, abrir también ese diálogo con nuestro cuerpo. claro, Esa es la parte consciente que me parece que por ahí habría que empezar a evaluar o a instar en nosotros mismos día a día, ¿no? Evaluar claro, ese diálogo y abrir ese diálogo para decir, bueno,
ahora, ¿tengo realmente ganas de comer? ¿O comer qué? ¿O comer qué? Porque inclusive la falta de hidratación, la deshidratación, da una sensación de hambre. Entonces hay Sí, sí, gente totalmente, que sí. come, pero que No, no el dolor toma de agua. cabeza. Uno de los primeros, digamos, del primer síntoma de ya como deshidratación un poco más avanzada es el dolor de cabeza. Y mucha gente va y se toma algo para que no le duela, ¿no? Exacto. Como, Entonces, a veces pero tapar sí, un no quería dejar síntoma. pasar, sí, no quería dejar pasar esto del estar consciente en el sentido de tomar la responsabilidad. Yo lo vi mientras estaba, ¿no? Con el almacén de productos, venía gente con muchas patologías para hacer un cambio de estilo de vida, y las personas que tomaban la responsabilidad, no, quiero hacer esto, tratar esto porque creo que me va a hacer bien, tenían más resultados que las personas que por ahí le decían, no, tomo esto porque me lo dijo el médico. Entonces, pongan la responsabilidad en el médico, si no funciona, el médico no sabe, ¿no? Como la gente, incluso haciendo procesos como quimio, ¿no? Hay gente que dijo, no, no, la quimio me funciona y le funcionó y se recuperó, ¿no? Y la gente que no hizo responsable, capaz que se recuperó, pero tuvo otros efectos, ¿no? Porque no Sí, está conectado con esta creencia, imagínate la potencia que tiene, y si vos te fijas en todos los estudios científicos hay una parte placebo, ¿no? sí, Que nadie sí, habla. sí, sí. Ese grupo placebo, imagínate, algunos no saben lo que van a hacer, pero otros sí, ¿no? Y le dicen, vamos a comer esto para bajar el colesterol. Y hay muchos en la investigación que muestran que el grupo placebo bajó, ¿no? El colesterol, que bueno, es para otro. Imagínate cómo funciona la mente y el poder que tiene, ¿no? Esa capacidad de enfocarse y decir, bueno, hago esto, ese poder de decisión de hacerse cargo. Imagínate la influencia que tiene en el cuerpo, Tremendo, que yo tremendo. creo que Sí, sí, la misma influencia tenemos para enfermarnos, ¿no? Por todo este estado emocional, podemos llegar hasta provocar un ataque de pánico en nuestro sí, cuerpo por sí, solo sí, un sí, pensamiento reiterado de estrés, ¿no? Como, totalmente. entonces imagínate la importancia de eso, ¿no? De estar consciente acá, decir, bueno, como esto y que me sirva para esto. Darle la Exacto. orden al cuerpo de por qué el sentido de esto, o las aguas, ¿no? Como yo intenciono mucho las aguas que tomo o las aguas que dejo como por ahí, ¿entendés? Como parece no tangible en algunos casos, hay gente que Sí, le parece cucú, pero ¿por qué no intentarlo, no? Si decís, bueno, exacto, mira, hasta acá llegué a este exacto. punto, y no me está funcionando. Bueno, a ver esto, ¿no? Como intentarlo desde ese punto, intentar algo más. Hay gente que lo hizo, A tomar esa mí, información y tener exacto. ¿no? Nuestra propia definición de lo que significa intencionar un agua. A mí me funcionó así, lo hago así, y vos podés tratar, capaz que no te funciona a vos, pero te funciona de otra forma. Hay gente que necesita cristales, hay gente que necesita la palabra, ¿no? Como somos todos distintos. Por eso como entrar la información y hacerla una, ¿no? Como hacerla nuestra a la información Y y hacer el experimento, ¿no? Como, totalmente. Y aparte, quedarse, yo siempre soy del abanico, ¿no? Del abanico de posibilidades, el abanico de opciones y la libertad de investigar, la libertad de no atarse a un diagnóstico, a una teoría, a claro, una moda, a un discurso. Entonces, esa soberanía de elección del propio territorio corporal, hacer lo propio y abrir todas las puertas, ¿sí? Abrir todas las posibilidades que tenemos, porque el cuerpo tiene la capacidad de autorregenerarse constantemente. Si millones y totalmente. millones de células se regeneran diariamente, es nuestra responsabilidad comunicarnos con esa dinámica, con esa biomecánica energética que tenemos, de la que Claro, somos dueños, y empezar a dialogar con eso. Y ahora para ir cerrando, sí. ¿cómo le dirías a los que nos están escuchando que recién
se incorporan y que van a escuchar esto más tarde, ¿qué, cuál serían los primeros pasos para empezar a concientizar todos estos procesos? Yo creo que el primer paso es escucharnos, ¿no? Como haber escuchado esta conversación ya abre, ¿no? La cabeza a otra opción de ver las cosas. Y una vez que uno tiene información, ya la tiene, ya la sabe, ¿no? Como no puedes desinformarte, no puedes decir, bueno, ahora no lo sé más, no. Ya uno prestó atención, lo sabe. Entonces, ese creo que es el primer paso, escuchar muchas versiones y ver con qué resonamos nosotros. Y el segundo paso me parece es esta práctica de estar consciente, ¿no? Por eso lo llamo práctica porque no es que uno de un día para el otro se hace consciente, no. Para mí la conciencia se practica como cualquier otro hábito. Y la conciencia es eso, ¿no? Como levantarte, darte 2 minutos, ¿dónde estoy? Agradecer todo el tiempo, ¿no? Como toda esa información y se agradece. Eh, Agradecer. Antes de comer, bueno, capaz que comí 5 comidas y pasaron de largo, pero capaz que la última, el tecito de la noche, ahí uno conecta y dice, bueno, este tecito, ¿por qué lo tomo? Porque quiero estar calentita, por cariño, ¿no? Sin juzgar, eso es importante, no juzgar, Sí, ¿no? Como no ponerle otra intención, o sea, no ponerle otra emoción más no al haber descubierto autoflagelarse. algo. Claro, no, No, no juzgar, es solo información para después tomar decisiones basado en eso, ¿no? Como si yo vengo con una emoción y agarro, no sé, un pote de helado, como ya vine practicando, me tomo los 2 minutos, ¿no? No son ni minutos, son segundos. son Eso es, lo segundos, hago son reaccionario y segundos. capaz que después decido hacerlo reaccionario, ¿no? Como que ese alimento signifique cubrir la tristeza que tengo, ¿no? Como para, más allá de que lo tome como eso, ¿no? Que es válido, porque ya lo estás haciendo consciente, le estás ordenando al cuerpo Claro, que esto cambie la tristeza que tenés, ¿no? Este dulce. exacto. Entonces, como bueno, pero ya consciente, entonces es como lo que hablábamos ¿no? Del médico, que el médico te dice, toma esta pastilla, si vos crees que esa pastilla te va a hacer bien, te va a hacer bien. Entonces, si vos crees que en ese momento este lado te va a cubrir la tristeza que venís teniendo, bueno, úsalo, ¿no? Como eso, como esa herramienta, pero desde un presente, digamos, totalmente responsable, ¿no? Y Claro, consciente. desde la certeza de la decisión, ¿no? De ese poder que Claro, yo de tengo de hacerte decidir cargo, sobre esto. sí. Entonces es eso, empezar a observarse, que es digamos, que me parece lo más importante no solo para la alimentación, sino todo, ¿no? Como, ¿por qué me enojo con esta persona? ¿Qué es lo que me enoja de esta persona? Y empezar a observar y analizar. Ya te digo, sin juzgar, no quiere decir que no te tengas que enojar, quiere decir que entiendas por qué te enojas. Y capaz que Exacto. la próxima vez entendés que lleva todo un proceso, incluso físico, enojarte, y ahí discernís, ¿vale la pena poner todo mi cuerpo, ¿no? Todas mis emociones y toda esta ebullición que significa enojarme con esto, si yo ya sé de dónde viene? Y ahí discernís, capaz que decidís, sí, enojarte, vale la pena, porque, ¿no? Bueno, no vale la pena, vale la gracia, porque nada vale la pena, ¿no? En este camino. Pero bueno, es un Escuchemos, dicho que lo escuchemos tenemos la muy, frase, exacto, sí, lo escuchemos la tenemos muy frase, o sea, automático, ser consciente también inclusive de qué nos alimentamos, ¿no? De las palabras, de lo que de las escuchamos, palabras, sí, porque que a todo veces eso las también, repetimos sin sentido, sí. exacto, todo también, o todo nutre o intoxica. Entonces, Claro. ser No, incluso consciente, cómo nos dirigimos a otros, ¿no? Ese exacto, vocabulario sí, 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 lo, de lo que lo, lo decimos, demostró. Sí, viste este científico que puso el agua y se le puso a hablar y demostró cómo cambia la estructura Masaru del agua Emoto, si sí, uno... por Claro, favor, Masaru Emoto. sí, 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 sí. sí. Eso también está bueno, ¿no? Empezar a Bueno, observar cómo hablamos. Pero bueno, eso lo vemos exacto. más adelante. Hoy Para sobre la la próxima. alimentación es eso. Empezar a ver por qué Exacto. comemos, en qué situación comemos, ¿no? Como, y bueno, llegar a un punto de Contextualizar. respetar.
Sí, respetar, entender el visualizar. cuerpo, respetarlo y empezar a conectar. El cuerpo es como súper sabio y nos va a avisar. Así que, por eso digo, es la única certeza que tenemos. Algo que comes, más allá si es alimento, emoción, si vos entendés que en ese momento comiste esto, después poder chequear qué pasó con tu cuerpo, ¿no? Te dio sueño, Exacto, te dio euforia, exacto, constipación, todo, ¿no? Como, y entonces ahí decís, bueno, en esta situación, con este alimento y este entorno, mi cuerpo reacciona así. Bueno, después discernir, ¿vale la pena poner tu cuerpo, otra vez la pena, vale la gracia poner, ¿no? Como tu cuerpo en todo esto, y bueno, capaz que en ese momento no comes, decís, no, como más tarde cuando pueda estar como más centrada para concentrarme en nutrirme, ¿no? Como exacto, lo exacto. mismo que con la emoción, así que creo que más Bueno, o menos eso es lo que les puedo decir de mi proceso y creo que es lo único que tenemos como herramienta, ¿no? A tanta información, tanta variedad de cosas, es como lo único que podemos decir, bueno, en esto creo, ¿no? O esto es la forma de saber. exacto, sí, Creo sí, que es como el sendero, ¿no? Es como elegir el sendero más cercano, nuestra claro, propia experiencia, cada uno desde su sí, lugar, cada uno. claro. Bueno, Pau, mil No, gracias de nada. por tu tiempo, gracias por esta experiencia. Y bueno, vamos a ir ampliando sobre esta manera de concientizar, no solamente sobre las terapias, sino de cómo abordamos las terapias desde otro lugar y sobre todo con el conocimiento sobre uno mismo, que es la primer terapia, ¿no? Sí, La primer terapia sí, que tenemos es ese diálogo que abrimos con nuestras emociones, con nuestra claro, corporalidad y con nuestro contexto. Así que claro. gracias, Pau, No, y de gracias nada. a todos Un placer. por estar. Gracias, hasta prontito. Bye bye.